La sala de reuniones del doctor Méndez era un santuario consagrado al poder y al capital. Las paredes, forradas en caoba, parecían absorber el sonido, creando un silencio denso y solemne. En el centro, una mesa de roble macizo, tan pulida que reflejaba los rostros tensos de los presentes, olía a cuero de alta gama y a los secretos que sobre ella se habían firmado. A un lado se sentaban Marcos y Sofía. Él, con su reloj de oro macizo, brillando bajo la luz fría de los halógenos, tamborileaba con impaciencia sobre la madera. Ella, a su lado, se ajustaba a un pañuelo de seda importada, una sonrisa de contenida anticipación dibujada en sus labios. Se sentían los dueños del mundo, y en su mente ya casi lo eran. Al otro lado de la mesa, el doctor Méndez, un hombre de 70 años, cuyos ojos habían visto ya toda la codicia que el mundo podía ofrecer, hojeaba un grueso legajo con una calma glacial. Era el albacea del testamento de Clara, la difunta esposa de Arturo y madre de aquellos dos buitres sentados frente a él. Pero más importante aún era el custodio de un secreto, el arquitecto de una justicia que estaba a punto de ser ejecutada. La quietud del abogado contrastaba violentamente con la ansiedad mal disimulada de los hermanos, que veían en aquellos papeles la llave de una vida de opulencia aún mayor. Marcos carraspeó, un sonido áspero que retumbó en la sala silenciosa. «Doctor Méndez, ¿podríamos agilizar esto? Tengo un almuerzo de negocios. Ya conocemos lo esencial. Los activos se dividen entre mi hermana y yo. Papá, el pobre, está perfectamente atendido en el centro. Solo necesitamos las firmas para poder liquidar el patrimonio inmobiliario». Su tono era una mezcla nauseabunda de falsa compasión y una arrogancia que apenas se esforzaba en ocultar, tratando a su propio padre como un mero obstáculo administrativo ya superado. El doctor Méndez levantó la vista de los documentos y su mirada fue tan afilada que por un instante la sonrisa de Marcos vaciló. Paciencia, Marcos. La ley, al igual que la vida, tiene sus procedimientos, y su padre, Arturo, se aseguró de que cada detalle, cada coma, se siguiera al pie de la letra. Procedió a leer las cláusulas iniciales, el reparto de las acciones, los fondos de inversión, los bienes menores. Todo parecía ir según lo planeado. Sofía y Marcos intercambiaban miradas cómplices, saboreando una victoria que creían tan cercana que casi podían palpar el frío metal de las llaves de sus nuevos deportivos. Habían conseguido su objetivo. El viejo estaba apartado, neutralizado en un asilo de lujo que pagaban con su propio dinero, y la fortuna que consideraban suya por derecho de nacimiento estaba finalmente a su alcance. Su plan, creían, había sido perfecto. Entonces el doctor Méndez se detuvo, se aclaró la garganta, y el silencio que siguió fue pesado, denso, como el aire que precede a una tormenta violenta. El único sonido era el casi imperceptible zumbido del aire acondicionado, que de repente parecía gélido. «Y ahora», dijo el abogado, con una voz baja y grave que parecía hacer vibrar la misma madera de la mesa, «llegamos a la cláusula final. Una adenda añadida por Arturo hace 6 meses. Él la llamó la cláusula de dignidad y morada». Marcos frunció el ceño, su expresión de triunfo agriándose en una mueca de confusión. ¿Cláusula de qué? ¿Qué nuevo disparate es este? Sofía se inclinó hacia adelante, su máscara de fingida preocupación volviendo a su rostro. «Papá no estaba bien, doctor. Seguramente estaba confuso cuando redactó eso. No se le puede tomar en serio». El abogado la ignoró por completo, sus ojos fijos en el documento, como si fuera un texto sagrado. Cito textualmente: «Todos los bienes, muebles e inmuebles, acciones, inversiones y el control total del patrimonio familiar, aquí legados a mis hijos, Marcos y Sofía, quedan irrevocablemente condicionados a mi permanencia, cuidado y bienestar en la residencia familiar que construí junto a mi amada esposa, Clara. Mi hogar es mi santuario, y mi legado es la continuación de ese santuario». El color empezó a desaparecer del rostro bronceado de Marcos, mientras la sonrisa de Sofía se congelaba en una mueca grotesca. El doctor Méndez hizo una pausa dramática, permitiendo que el peso de esas palabras se asentara en el aire viciado de la sala. Brindaban mentalmente por su nueva vida de solteros millonarios, sin tener la más remota idea de que el párrafo que el abogado estaba a punto de leer no solo anularía su herencia, sino que demolería sus vidas hasta los cimientos, en cuestión de segundos. Para comprender la magnitud de la demolición que tuvo lugar en aquella sala de reuniones, es necesario retroceder en el tiempo, a los días grises que siguieron a la muerte de Clara.
Arturo se había quedado solo en la casa, que era en sí misma un archivo de su amor. Cada rincón, cada objeto, era un eco de su esposa. El piano de media cola en el salón, cuyas teclas ella acariciaba cada tarde. El rosal que plantaron juntos en su primer aniversario. La butaca de cuero gastado junto a la chimenea, donde se leían el uno al otro. La casa no era un activo inmobiliario, era el último bastión de su memoria, el santuario donde su presencia aún se sentía viva. Sus hijos, Marcos y Sofía, no siempre habían sido los monstruos de avaricia en los que se convirtieron. Arturo recordaba con una punzada de dolor sus infancias, los veranos en el jardín, las rodillas raspadas que él curaba, las risas que llenaban el aire. Él y Clara les habían dado todo: la mejor educación, el capital inicial para sus empresas, un apoyo incondicional que ellos confundieron con un derecho inagotable. Les enseñaron el valor del trabajo, pero ellos solo aprendieron el precio de las cosas, creyendo que la riqueza era un fin en sí mismo y no el resultado de una vida de esfuerzo y sacrificio. La metamorfosis fue sutil al principio. Tras el funeral de Clara, las visitas de sus hijos se hicieron más frecuentes, pero también más frías, más funcionales. Llegaban en sus sedanes alemanes de lujo, vestidos con sus trajes de corte italiano, y sus conversaciones giraban cada vez más en torno a los mercados financieros y las oportunidades de inversión. Sus ojos ya no veían con nostalgia el hogar de su niñez, veían metros cuadrados, una ubicación privilegiada, un patrimonio líquido esperando a ser liberado. El amor se había enfriado, sustituido por el cálculo. La primera grieta en el corazón de Arturo apareció una tarde de domingo. Sofía, mientras removía distraídamente su café con una cucharilla de plata, dejó caer el comentario con una estudiada indiferencia. «Papá, esta casa es inmensa para ti solo. ¿No te sientes abrumado? Hemos estado mirando residencias de alto standing, lugares con jardines impecables y asistencia 24 horas. Sería por tu bien». El frío de la traición fue un corte limpio y profundo, una herida invisible que comenzó a sangrar por dentro. No era preocupación lo que había en su voz, sino el primer movimiento de una partida de ajedrez que él no sabía que estaba jugando. Marcos, siempre más pragmático y brutal, fue más directo en las semanas siguientes. Dejó de hablar de casa y empezó a usar términos como el inmueble o el principal activo familiar. Durante una cena, mientras cortaba un filete con una precisión casi quirúrgica, expuso su lógica gélida. «Padre, hay que ser realistas. Mantener esta propiedad es un lastre financiero. Su valor podría estar financiando un estilo de vida mucho más cómodo para todos nosotros. Es una simple cuestión de optimización de recursos». La palabra «nosotros» resonó en los oídos de Arturo, y comprendió que en esa ecuación él era el recurso a optimizar. El golpe de gracia, la revelación innegable de la conspiración, llegó en una mañana de primavera. Arturo estaba en su jardín, podando los rosales de Clara, cuando escuchó la voz de Marcos a través de la ventana abierta del despacho. Hablaba por teléfono. Su tono era el de un depredador que huele la sangre. «Sí, 4 millones es una buena estimación inicial. El único obstáculo es mi padre, pero estamos gestionándolo. En un par de meses, como mucho, estará en un centro y tendremos vía libre para liquidar. Prepara los papeles». El mundo de Arturo se detuvo. Las tijeras de podar cayeron de su mano, y el dolor fue tan agudo, tan físico, que tuvo que apoyarse en el viejo roble para no derrumbarse. Esa noche, Arturo no durmió. Las lágrimas que derramó no fueron de autocompasión, sino de una profunda y amarga decepción. El luto por su esposa se mezcló con el luto por sus hijos, a quienes había perdido no ante la muerte, sino ante el brillo frío del oro. Pero cuando el sol asomó por el horizonte, la tristeza se había solidificado, transformándose en una resolución de acero. No habría gritos, no habría confrontaciones. Su venganza no sería un acto de ira, sino una obra de arte legal, una sinfonía de justicia silenciosa. Al día siguiente, con una calma que sorprendió incluso a sí mismo, Arturo cogió el teléfono y marcó el número de su abogado y viejo amigo, el doctor Méndez. No le contó la historia con la voz quebrada de una víctima, sino con la precisión de un general planeando su contraataque. Le explicó la situación, los comentarios, la llamada telefónica que había escuchado. No pidió consuelo, pidió armas, armas legales, irrefutables, que le permitieran proteger el último bastión de su dignidad y el legado de su esposa. El doctor Méndez, un hombre cuya carrera se había forjado en las trincheras de las disputas familiares más viles, escuchó en silencio. Sus ojos, acostumbrados a la fealdad de la codicia humana,
Vieron en Arturo no a un anciano frágil, sino a un rey traicionado defendiendo su reino. Fue él quien sugirió la idea de una cláusula condicional, un mecanismo legal tan elegante como letal, una trampa que solo se activaría si sus hijos llevaban a cabo el acto final de su deslealtad. El plan se puso en marcha con una discreción absoluta. A sugerencia de Méndez, Arturo contrató a un investigador privado, un ex policía de mirada cansada y métodos impecables. Su misión no era encontrar escándalos, sino documentar la realidad, las visitas de los agentes inmobiliarios organizadas a sus espaldas, las conversaciones de sus hijos sobre cómo gastarían el dinero, sus quejas sobre el obstáculo que suponía su padre. Cada informe era un clavo más en el ataúd financiero que Marcos y Sofía estaban construyendo para sí mismos. Mientras la maquinaria legal avanzaba en la sombra, Arturo comenzó su actuación más difícil. Se convirtió en la versión de sí mismo que sus hijos querían ver. Un hombre mayor, cada vez más ausente, ligeramente confundido, que asentía con una sonrisa vacía a sus sugerencias. Soportó la humillación de que le mostraran folletos satinados del Hogar Dorado, con sus imágenes de ancianos sonrientes y falsos. Aceptó su ayuda para tareas sencillas, permitiéndoles creer que su dependencia crecía, que su control sobre él era total. Cada sonrisa congelada en su rostro, cada apretón de manos flojo que devolvía a la falsedad de sus hijos, era una prueba de su increíble estoicismo. Por dentro, el nudo en su garganta era constante, pero por fuera proyectaba la imagen de una rendición pacífica. Sabía que su aparente debilidad era su mayor fortaleza, pues la arrogancia de sus hijos crecía en proporción directa a su supuesta senilidad. Se volvieron descuidados, hablando de sus planes casi abiertamente, convencidos de que el viejo león ya no tenía dientes. El siguiente paso fue una genialidad del doctor Méndez. Organizó evaluaciones con 2 de los psiquiatras forenses más reputados de la ciudad. Arturo acudió a la cita solo. Durante horas habló con una lucidez aplastante sobre su vida, su dolor por la pérdida de Clara y su decepción con sus hijos. Explicó con calma sus motivos para querer proteger su hogar. Los informes resultantes fueron inequívocos. Arturo estaba en pleno uso de sus facultades mentales, con una capacidad de razonamiento superior a la media. Esos documentos se convirtieron en un muro de hormigón contra cualquier futura impugnación. Poco después, en la solemne oficina del doctor Méndez, Arturo ejecutó el movimiento maestro. Firmó los documentos para crear la Fundación Clara de Amparo a Ancianos Desamparados. No se trataba solo de desheredar a sus hijos, se trataba de una transmutación. Tomaría la energía oscura de su codicia y la convertiría en una fuerza para el bien, creando un legado de compasión en nombre de la mujer cuya memoria ellos habían intentado vender. El patrimonio que ellos codiciaban para comprar yates y mansiones ahora proporcionaría refugio y dignidad a quienes no tenían a nadie. La firma final en la adenda del testamento fue un momento de una gravedad casi religiosa. El peso de la pluma en la mano de Arturo era el peso de la justicia. Cada letra de la cláusula de dignidad y morada era una respuesta a cada palabra de desprecio, a cada mirada calculadora, a cada acto de traición. No sentía alegría, solo la sombría satisfacción de haber hecho lo correcto, de haber protegido el santuario que él y Clara construyeron con amor. En las semanas previas al golpe final, Arturo se despidió en silencio de su hogar. Paseaba por las habitaciones, tocando los muebles, absorbiendo los recuerdos. No era una despedida de la casa, sino de la vida que había conocido. Lloró en secreto, no por el futuro que le esperaba en aquella jaula dorada, sino por el pasado que sus hijos habían asesinado. Lloraba por la familia que había sido y que nunca más volvería a ser. Mientras él se preparaba para su exilio autoimpuesto, Marcos y Sofía celebraban su inminente victoria. Una noche, Arturo los vio desde la ventana de su dormitorio llegar en un descapotable deportivo que Marcos había comprado a crédito, anticipando la herencia. Reían a carcajadas, brindaban con una botella de champán francés que habían traído. Brindaban por su futuro, sin tener la más remota idea de que estaban bebiendo en el velatorio de sus propias vidas. Ellos creían estar a punto de ejecutar el crimen perfecto, pero habían olvidado un detalle fundamental, uno que estaba escrito no en la página 4 de un contrato, sino en el corazón de un padre subestimado. Se olvidaron de que el silencio, a veces, no es signo de debilidad, sino el sonido de una trampa mortal cerrándose lentamente.
Su arrogancia les había cegado, y estaban a punto de caminar directamente hacia el abismo que su propio padre había cavado para ellos con la tinta de la ley y las lágrimas de la traición. Y así, regresamos a la fría sala de reuniones, al instante preciso en que la realidad se desplomó sobre Marcos y Sofía como una losa de granito. La palabra, desheredados, flotaba en el aire, venenosa e irrefutable. El silencio que siguió no fue de paz, sino el vacío que deja una detonación, un zumbido en los oídos mientras el humo se disipa para revelar la carnicería. El pulido roble de la mesa ya no reflejaba a dos herederos triunfantes, sino a dos espectros pálidos, sus máscaras de superioridad hechas añicos. Marcos fue el primero en reaccionar, no con la astucia de un hombre de negocios acorralado, sino con la furia primitiva de un niño al que le arrebatan su juguete más caro. Se levantó de un salto. Su silla de cuero de diseño se estrelló contra la pared forrada en mahogany con un estruendo sordo que profanó la solemnidad de la sala. Su rostro, normalmente bronceado por fines de semanas en el club de yates, se tiñó de un rojo violáceo. «Esto es un disparate. Es completamente ilegal», gritó, su voz perdiendo toda su estudiada modulación para convertirse en un graznido. «Mi padre es un viejo senil. Usted lo ha manipulado. Vamos a impugnar esto y a destruirle a usted y a su miserable bufete». La amenaza, tan vacía y desesperada, quedó suspendida en el aire. Señalaba al doctor Méndez con un dedo tembloroso y el reloj de oro macizo en su muñeca, que minutos antes era un símbolo de su éxito inminente, ahora parecía una grotesca manilla dorada. Su traje de corte italiano, que siempre vestía con una arrogancia impecable, de repente parecía demasiado grande para él, como si su propio cuerpo se hubiera encogido ante la magnitud de su ruina. Creía que el volumen de su voz podía alterar la letra de la ley, que su indignación era un argumento legal en sí mismo. Sofía, por su parte, se desmoronó de una manera distinta, más silenciosa, pero igualmente patética. No gritó, se encogió sobre sí misma, y un sollozo gutural escapó de su garganta. Las lágrimas comenzaron a brotar. No eran lágrimas de remordimiento por la traición a su padre, sino de pura y egoísta autocompasión. Eran lágrimas por el descapotable deportivo que ya no podría comprar, por las vacaciones en la Riviera que se evaporaban, por el estatus social que se desvanecía ante sus ojos. Su pañuelo de seda importada se convirtió en un paño húmedo con el que intentaba secar el rímel que corría por sus mejillas, manchando su rostro en un mapa de su propia miseria. «Pero, ¿cómo puede hacernos esto?», gimoteó, dirigiéndose al vacío. «Somos sus hijos, cuidábamos de él». El doctor Méndez ni siquiera se inmutó ante la explosión de Marcos o el llanto de Sofía. Permaneció sentado, una isla de calma glacial en medio de su tormenta. Dejó que el eco de la furia de Marcos se extinguiera y que los sollozos de Sofía se convirtieran en un ruido de fondo. Entonces, con la lentitud deliberada de quien sabe que cada uno de sus movimientos es un golpe de martillo, se ajustó las gafas. Su mirada no contenía ira, ni siquiera compasión, solo el desprecio frío reservado para aquellos cuya codicia es tan predecible. «¿Impugnar?», repitió el abogado, su voz tan baja y afilada como el filo de un bisturí. «¿Con qué fundamento exactamente, señor Marcos? ¿Senilidad?». Hizo una pausa, abriendo un segundo legajo sobre la mesa con una exasperante precisión. Su padre fue evaluado por 2 de los psiquiatras forenses más reputados del país el mismo día que firmó esta adenda. Tengo aquí ambos informes. Concluyen, de manera inequívoca, que don Arturo se encontraba en plena posesión de sus facultades mentales, con una capacidad cognitiva y de razonamiento superior a la media. Él sabía perfectamente lo que hacía. De hecho, fue su idea. Cada palabra del abogado era una palada de tierra sobre el ataúd de sus esperanzas. La mención de los informes psiquiátricos, un muro de hormigón contra el que la rabia de Marcos se estrellaba inútilmente, le dejó sin aire. Sofía levantó la vista, su rostro manchado de maquillaje revelando una expresión de puro terror. Habían subestimado al viejo león, creyendo que sus dientes se habían caído, sin darse cuenta de que simplemente los había afilado en silencio, preparando la dentellada final. «¿Y dice que cuidaban de él?», continuó Méndez, dirigiendo ahora su mirada gélida hacia Sofía, cuya pretensión de piedad filial se había vuelto obscena. «Le arrancaron de su hogar, el único lugar en el mundo donde encontraba consuelo tras la muerte de su madre, y lo confinaron en un asilo para poder liquidar sus recuerdos y venderlos al mejor postor. La cláusula se llama cláusula de dignidad y morada por una razón muy concreta. Su padre vinculó su patrimonio a su dignidad, y ustedes, con sus propias manos, la pisotearon sin piedad». El silencio regresó, esta vez cargado de una verdad ineludible. Marcos se dejó caer en la silla más cercana, su cuerpo temblando, no de rabia, sino de una impotencia absoluta.
El hombre que se creía un titán de las finanzas era ahora un náufrago viendo cómo su isla del tesoro se hundía en el océano. Había basado toda su identidad en la proyección de poder y riqueza, y ahora, despojado de ambos, no era nada. Un traje caro lleno de vacío. Pero el doctor Méndez aún no había terminado. Su justicia, como la de Arturo, era metódica, completa, y no dejaba cabos sueltos. Cogió una tercera carpeta de su maletín de cuero, y el simple sonido del cierre al abrirse provocó un nuevo espasmo en Sofía. «Y hay un último detalle», dijo el abogado, su tono ahora desprovisto de toda emoción, como si leyera un informe meteorológico. «Las propiedades en las que residen actualmente. Su ático de lujo en el centro, Sofía. Su chalet en la urbanización privada, Marcos. Ambos fueron adquiridos a través de un fondo fiduciario creado y controlado por su padre». Hizo una pausa dramática, permitiendo que el peso de esas palabras se asentara en el aire viciado de la sala. Brindaban mentalmente por su nueva vida de solteros millonarios, sin tener la más remota idea de que el párrafo que el abogado estaba a punto de leer no solo anularía su herencia, sino que demolería sus vidas hasta los cimientos en cuestión de segundos. Con la violación de la cláusula principal, prosiguió Méndez, hojeando el documento, se activa una subcláusula que estipula que la titularidad de todos los activos dentro de ese fondo revierte inmediatamente a la nueva beneficiaria, la Fundación Clara de Amparo a Ancianos Desamparados. En términos más sencillos, ya no son sus casas. Fue el golpe de gracia. No era solo la pérdida de una fortuna futura, era la aniquilación de su presente. Su estatus, sus hogares, su estilo de vida ostentoso. Todo había sido un espejismo construido sobre los cimientos de la riqueza de su padre, unos cimientos que ellos mismos acababan de dinamitar. Marcos miró sus manos, las mismas manos que habían firmado la orden de ingreso de su padre, como si no la reconociera. El sudor frío le perlaba la frente, y la arrogancia en sus ojos fue reemplazada por un pánico desnudo y primario. Ya no era un depredador, sino una presa. Sofía emitió un sollozo ahogado, un gemido que era la banda sonora de un mundo que se derrumbaba. El universo que habían construido, basado en la apariencia, el lujo y el desprecio por el hombre que se lo había dado todo, se había convertido en un montón de cenizas en menos de 10 minutos. La humillación pública que tanto temían para otros era ahora su único patrimonio. El doctor Méndez continuó, su voz ahora afilada como el cristal roto, una herramienta de demolición verbal que procedía a desmantelar sus vidas palabra por palabra. La cláusula prosigue. En el momento en que yo, Arturo, sea retirado de mi hogar contra mi voluntad expresa y ubicado en una institución, residencia de ancianos o cualquier otra morada que no sea la mía, por decisión de mis hijos, esta condición se considerará violada. La violación de esta cláusula anula, de forma inmediata, irrevocable y permanente, todos los derechos de herencia de Marcos y Sofía. Absolutamente todos. El sonido del reloj de oro de Marcos golpeando rítmicamente la mesa se detuvo de repente, como si el mecanismo de su mundo se hubiera gripado. El aire pareció abandonar los pulmones de Sofía en un silbido audible, un escape de gas de la arrogancia que la había mantenido inflada. La confusión en sus rostros, ya agriada, se transformó en una máscara de horror y de una incredulidad tan profunda que rayaba en lo cómico. No podía ser. El viejo no era tan listo. Simplemente no podía ser. ¿Qué? Balbuceó Marcos, su voz apenas un susurro ronco, desprovisto de toda su habitual autoridad. El bronceado de su piel, cuidadosamente cultivado en escapadas de fin de semana a la costa, se desvaneció, reemplazado por una palidez cerúlea, como la de un cuerpo que ha permanecido demasiado tiempo bajo el agua. Miró a su hermana, buscando una confirmación de que aquello era una broma de mal gusto, un error administrativo, pero solo encontró el reflejo de su propio pánico en los ojos de ella. El doctor Méndez giró la página del legajo y el sonido del papel, seco y crujiente, resonó en la sala como el trueno que sigue al relámpago. Era el sonido de su sentencia. Y la consecuencia de dicha anulación es la siguiente, prosiguió el abogado, con la impasibilidad de un verdugo leyendo la orden de ejecución. La totalidad de mi patrimonio, sin excepción, incluyendo activos líquidos, patrimonio inmobiliario, acciones y fondos de inversión, será transferida íntegramente a la Fundación Clara de Amparo a Ancianos Desamparados, una institución benéfica que he creado para honrar la memoria de mi esposa. El abogado hizo una pausa, dejando que el veneno de esas palabras se extendiera por sus sistemas nerviosos. El acta de constitución de la fundación fue firmada y registrada la semana pasada. Es legalmente inexpugnable. La sala se sumió en un silencio absoluto,
un vacío acústico donde solo se oía el latido frenético de dos corazones cayendo en picado. La sonrisa de superioridad de Marcos se había evaporado por completo, reemplazada por una mueca de incredulidad y rabia impotente. Sofía miraba fijamente al abogado, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido, como un pez boqueando en la cubierta de un barco. Hacía apenas 5 minutos sonreían, planeando cómo gastarían los millones que creían suyos por derecho. No podían imaginar que sus vidas, tal como las conocían, acababan de ser demolidas por una única hoja de papel, por la caligrafía de un hombre al que consideraban un estorbo senil. El arquitecto de su ruina no era un rival de negocios, sino su propio padre, cuya venganza no había sido un acto de ira, sino una obra maestra de precisión legal. La parálisis inicial dio paso a una furia volcánica. Marcos se puso en pie de un salto, la silla de cuero de diseño italiano volcando hacia atrás con un estruendo sordo. «Esto es un disparate, es completamente ilegal», gritó, su voz perdiendo toda su habitual modulación para convertirse en un graznido agudo. «Mi padre es un viejo senín. Usted lo ha manipulado, lo ha coaccionado. Vamos a impugnar esto y a destruirle a usted y a su miserable bufete». La amenaza, tan vacía y desesperada, quedó suspendida en el aire. Señalaba al doctor Méndez con un dedo tembloroso, y el reloj de oro macizo en su muñeca, que minutos antes era un símbolo de su éxito inminente, ahora parecía una grotesca manilla dorada. Su traje de corte italiano, que siempre vestía con una arrogancia impecable, de repente parecía demasiado grande para él, como si su propio cuerpo se hubiera congelado ante la magnitud de su ruina. Creía que el volumen de su voz podía alterar la letra de la ley, que su indignación era un argumento legal en sí mismo. El doctor Méndez ni siquiera se inmutó. Permanecía sentado, una isla de calma glacial en medio de la tormenta de rabia de Marcos. Dejó que el eco de la furia se extinguiera contra las paredes de caoba. Entonces, con la lentitud deliberada de quien sabe que cada uno de sus movimientos es un golpe de martillo, se ajustó las gafas. Su mirada no contenía ira, ni siquiera compasión. Solo el desprecio frío reservado para aquellas cuya codicia es tan predecible. «Impugnar», repitió el abogado, su voz tan afilada como el filo de un bisturí. «¿Con qué fundamento, exactamente, señor Marcos? Senilidad». Hizo una pausa, abriendo un segundo legajo sobre la mesa con una precisión exasperante. Su padre fue evaluado por 2 de los psiquiatras forenses más reputados del país, el mismo día que firmó esta adenda. Tengo aquí ambos informes. Concluyen, de manera inequívoca, que don Arturo se encontraba en plena posesión de sus facultades mentales, con una capacidad cognitiva y de razonamiento superior a la media. Él sabía perfectamente lo que hacía. De hecho, fue su idea. Cada palabra del abogado era una palada de tierra sobre el ataúd de sus esperanzas. La mención de los informes psiquiátricos, un muro de hormigón contra el que la rabia de Marcos se estrellaba inútilmente, le dejó sin aire. Sofía levantó la vista, su rostro manchado de maquillaje revelando una expresión de puro terror. Habían subestimado al viejo león, creyendo que sus dientes se habían caído, sin darse cuenta de que simplemente los había afilado en silencio, preparando la dentellada final. Fue entonces cuando Sofía se desmoronó, no con la violencia de su hermano, sino con la patética implosión de un narcisista al que le arrancan su reflejo. Un sollozo gutural escapó de su garganta. Las lágrimas comenzaron a brotar. No eran lágrimas de remordimiento por la traición a su padre, sino de pura y egoísta autocompasión. Eran lágrimas por el descapotable deportivo que ya no podría comprar, por las vacaciones en la Riviera que se evaporaban, por el estatus social que se desvanecía ante sus ojos. Su pañuelo de seda importada se convirtió en un paño húmedo con el que intentaba secar el rímel que corría por sus mejillas, manchando su rostro en un mapa de su propia miseria. Pero, ¿cómo puede hacernos esto?, gimoteó, dirigiéndose al vacío. Somos sus hijos, cuidábamos de él. La afirmación era tan obscena, tan descaradamente falsa en aquella sala, que el aire mismo pareció volverse más denso y pesado. ¿Cuidaban de él?, continuó Méndez, dirigiendo ahora su mirada gélida hacia Sofía, cuya pretensión de piedad filial se había vuelto grotesca. Le arrancaron de su hogar, el único lugar en el mundo donde encontraba consuelo tras la muerte de su madre, y lo confinaron en un asilo para poder liquidar sus recuerdos y venderlos al mejor postor. La cláusula se llama cláusula de dignidad y morada por una razón muy concreta. Su padre vinculó su patrimonio a su dignidad, y ustedes, con sus propias manos, la pisotearon sin piedad. El silencio regresó, esta vez cargado de una verdad ineludible.
Marcos se dejó caer en la silla más cercana, su cuerpo temblando, no de rabia, sino de una impotencia absoluta. El hombre que se creía un titán de las finanzas era ahora un náufrago, viendo cómo su isla del tesoro se hundía en el océano. Había basado toda su identidad en la proyección de poder y riqueza, y ahora, despojado de ambos, no era nada. Un traje caro lleno de vacío. Pero el doctor Méndez aún no había terminado. Su justicia, como la de Arturo, era metódica, completa, y no dejaba cabos sueltos. Cogió una tercera carpeta de su maletín de cuero, y el simple sonido del cierre al abrirse provocó un nuevo espasmo en Sofía. «Y hay un último detalle», dijo el abogado, su tono ahora desprovisto de toda emoción, como si leyera un informe meteorológico. «Las propiedades en las que residen actualmente. Su ático de lujo en el centro, Sofía. Su chalet en la urbanización privada, Marcos. Ambos fueron adquiridos a través de un fondo fiduciario creado y controlado por su padre». Hizo una pausa dramática, permitiendo que el peso de esas palabras se asentara en el aire viciado de la sala. Brindaban mentalmente por su nueva vida de solteros millonarios, sin tener la más remota idea de que el párrafo que el abogado estaba a punto de leer no solo anularía su herencia, sino que demolería sus vidas hasta los cimientos en cuestión de segundos. Con la violación de la cláusula principal, prosiguió Méndez, hojeando el documento, se activa una subcláusula que estipula que la titularidad de todos los activos dentro de ese fondo revierte inmediatamente a la nueva beneficiaria, la Fundación Clara de Amparo a Ancianos Desamparadas. En términos más sencillos, ya no son sus casas. Fue el golpe de gracia. No era solo la pérdida de una fortuna futura, era la aniquilación de su presente. Su estatus, sus hogares, su estilo de vida ostentoso, todo había sido un espejismo construido sobre los cimientos de la riqueza de su padre, unos cimientos que ellos mismos acababan de dinamitar. El abogado deslizó 2 documentos sobre la mesa de roble pulido. Tienen 48 horas para desalojar los inmuebles. Las notificaciones de desahucio serán entregadas esta misma tarde en sus, hasta ahora, domicilios. Marcos miró sus manos, las mismas manos que habían firmado la orden de ingreso de su padre, como si no las reconociera. El sudor frío le perlaba la frente, y la arrogancia en sus ojos fue reemplazada por un pánico desnudo y primario. Ya no era un depredador, sino una presa. Sofía emitió un sonido ahogado, un gemido que era la banda sonora de un mundo que se derrumbaba. El universo que habían construido, basado en la apariencia, el lujo y el desprecio por el hombre que se lo había dado todo, se había convertido en un montón de cenizas en menos de 10 minutos. La humillación pública que tanto temían para otros era ahora su único patrimonio. El doctor Méndez se reclinó en su sillón de cuero, un gesto sutil que significaba que la audiencia había terminado. El único sonido en la sala era el zumbido casi inaudible del aire acondicionado, que de repente parecía gélido, y el sollozo ahogado de Sofía, un ruido lastimero que ya no inspiraba ni la más mínima compasión. Marcos, por su parte, permanecía de pie, temblando, con el rostro contraído en una máscara de rabia impotente. Intentó articular una amenaza, una última bravuconada, pero las palabras se le atascaron en la garganta, ahogadas por la magnitud de su propia aniquilación. Eran fantasmas en una sala que, minutos antes, consideraban el escenario de su coronación. Con una lentitud deliberada, el abogado deslizó las 2 notificaciones de desahucio sobre la lustrosa madera de roble. El papel, de un blanco impoluto, parecía irradiar un frío sepulcral. 48 horas, repitió. Su voz era la de un juez dictando una sentencia inapelable. Le sugiero que empiecen a hacer las maletas. No había crueldad en su tono, solo una indiferencia profesional que era, de alguna manera, mucho más devastadora. Era el desdén reservado para un problema que ya ha sido resuelto y archivado. El universo no les odiaba, simplemente ya no reparaba en ellos. Su salida del bufete fue una marcha fúnebre a través de un purgatorio de mármol y silencio. El vestíbulo, que a su llegada les había parecido un símbolo de su propio estatus, ahora se sentía como un mausoleo. La recepcionista, una joven impecablemente vestida, levantó la vista, y sus ojos, antes respetuosos, ahora contenían un atisbo de algo que se parecía peligrosamente a la lástima. Ese fue el primer corte, la primera herida de 1000 que estaban por venir.
La humillación ya no era un concepto abstracto, una amenaza lejana, era una presencia física que le seguía como una sombra, pegajosa y asfixiante. Ya en la calle, el ruido de la ciudad les golpeó como una bofetada. El mundo seguía girando, indiferente a la implosión de sus vidas. Marcos sacó su smartphone, un gesto instintivo, un intento de reconectar con el poder que siempre había dado por sentado. Marcó el número de su gestor de banca privada, un hombre que hasta ayer le devolvía las llamadas en cuestión de segundos. La llamada fue directamente al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Buzón de voz. El pánico, un sudor frío y desagradable, comenzó a recorrerle la espalda. Mientras tanto, Sofía intentaba recomponerse, secándose las lágrimas con el dorso de una mano enjollada. Sacó su cartera de piel de cocodrilo y extrajo su tarjeta de platino, un trozo de metal que siempre había sido su varita mágica. Caminó hacia el parquímetro para pagar el estacionamiento del sedán alemán de lujo de su hermano, pero al introducir la tarjeta, la máquina emitió un pitido agudo y denegatorio. Fondos insuficientes, parpadeó la pequeña pantalla. Miró el mensaje, incrédula. Era una frase que nunca había leído, un idioma de un planeta que no conocía. Marcos lo vio y un gruñido escapó de sus labios. Sacó su propia tarjeta, una edición de titanio reservada para clientes de élite. El resultado fue el mismo: pitido, denegación. Un hombre que esperaba detrás de ellos carraspeó con impaciencia. La humillación se estaba volviendo pública, granular, una sucesión de pequeñas derrotas que erosionaban su ego a la vista de todos. Tuvieron que rebuscar en sus bolsillos y carteras, juntando las pocas monedas y billetes que llevaban encima, como adolescentes sin paga, para liberar el vehículo que pronto dejaría de ser suyo. La primera llamada de Sofía fue para Ricardo, su prometido, un decorador de interiores 10 años más joven cuya carrera ella había financiado generosamente. Su voz, normalmente un ronroneo de adoración, sonó extrañamente tensa y distante. «Cariño, ha ocurrido algo terrible», empezó ella, su voz temblorosa. Ricardo la interrumpió, su tono ahora gélido. «Lo sé, Sofía. Ya me han llamado. Escucha, no creo que esto pueda funcionar. Necesito a alguien que me apoye, no que sea un lastre. Lo siento». El clic del teléfono al colgar fue más brutal que cualquier grito. Su amor, como todo lo demás en su vida, había sido una transacción, y ella acababa de declararse en bancarrota. Marcos, por su parte, intentó contactar con sus socios comerciales, los hombres con los que había cerrado tratos millonarios en clubes de campo exclusivos. Las excusas fueron variadas y poco imaginativas. «Estoy en una reunión, te llamo luego», mala cobertura. La verdad era que la noticia de su desheredación se había extendido por los círculos de la alta sociedad con la velocidad de un virus. Nadie quería asociarse con el fracaso, y él se había convertido, en el lapso de una mañana, en el epítome del fracaso absoluto. El hombre que se creía un lobo de las finanzas descubría que solo había sido un cordero, engordado con el dinero de su padre. Al llegar a su chalet en la urbanización privada, una mole de cristal y hormigón que gritaba opulencia, Marcos encontró una grúa aparcada frente a su garaje. 2 hombres con monos de trabajo estaban enganchando su descapotable deportivo, el que había comprado a crédito anticipando la herencia. Intentó gritarles, amenazarles con sus abogados, pero uno de los hombres le mostró una orden de embargo con una calma aburrida. Era un documento oficial, frío e irrefutable. Vio cómo se llevaban su coche, el símbolo más preciado de su virilidad y éxito, sin poder hacer nada más que observar, reducido a un espectador impotente de su propia demolición. Sofía llegó a su ático de lujo para encontrar una escena similar. El conserje, que siempre la saludaba con una reverencia servil, ahora evitaba su mirada. En el vestíbulo, 2 empleados de una galería de arte estaban embalando un cuadro que ella había comprado en una subasta benéfica. «El cheque no tenía fondos, señora», dijo uno de ellos sin mirarla a los ojos. Su mundo se estaba desmantelando pieza por pieza, y cada objeto que perdía era un recordatorio de que su identidad entera había sido una farsa, construida sobre cimientos que no le pertenecían. La debacle profesional de Marcos fue aún más espectacular. Al día siguiente, un pequeño artículo en la sección de economía de un periódico de tirada nacional detallaba cómo la Fundación Clara había iniciado una auditoría de las empresas familiares, revelando un patrón de inversiones de alto riesgo y una gestión imprudente.
El artículo no le llamaba ladrón, pero sí incompetente, un hombre cuyo éxito aparente no era más que el resultado de un acceso ilimitado al capital de su padre. En el brutal mundo de las finanzas, ser considerado estúpido era un destino peor que ser considerado malvado. Su carrera estaba acabada. Mientras tanto, Sofía intentó buscar refugio en casa de su mejor amiga, una socialité cuyo estilo de vida ella siempre había envidiado y emulado. La respuesta fue un mensaje de texto. Lo siento mucho, Sophie, pero mi marido dice que no podemos involucrarnos. Ya sabes cómo son estas cosas. El aislamiento era total. Los amigos que habían bebido su champán y habían navegado en sus yates alquilados, ahora la trataban como a una apestada. Descubrió la verdad más cruel de su círculo. La lealtad era un bien de lujo que ella ya no podía permitirse. La humillación final llegó 48 horas después. Marcos y Sofía se encontraron en la acera frente a sus antiguas residencias, con un par de maletas cada uno como único patrimonio. La ropa de seda importada y los trajes de corte italiano parecían disfraces ridículos en aquel nuevo contexto de desposesión. El mundo que habían despreciado, el de la gente corriente, el de las preocupaciones mundanas, era ahora su única realidad. Se miraron el uno al otro, no con solidaridad, sino con un resentimiento mutuo. Cada uno veía en el otro el reflejo de su propia estupidez, de su propia avaricia desmedida. No había aprendizaje en sus ojos, solo la rabia vacía de quienes han perdido un juego que ni siquiera entendían. Habían despreciado a su padre por su aparente debilidad, sin darse cuenta de que su verdadero fracaso no fue subestimarle a él, sino sobreestimarse a sí mismos. Y ahora, sin dinero, sin estatus y sin futuro, estaban a punto de descubrir el verdadero significado de la palabra pobreza, una que iba mucho más allá de la ausencia de activos líquidos. Era una pobreza del alma, y esa, sabían instintivamente, era una bancarrota de la que nunca se recuperarían. Marcos, incapaz de mantener la farsa sentimental, dio un paso al frente, su rostro una máscara de resentimiento mal contenido. «Cometimos un error, de acuerdo», dijo con voz áspera. «Pero ¿era necesario esto? ¿Destruirnos? ¿Dejarnos en la calle? Seas lo que seas, sigues siendo nuestro padre. Tenías que habernos dado una lección, no aniquilarnos». Su disculpa era una acusación, la patética bravuconería de un matón que culpa a su víctima por haberse defendido con demasiada eficacia. Arturo dejó que sus palabras, tan vacías y egoístas, se disolvieran en el aire cálido de la mañana. El silencio que siguió fue su respuesta más elocuente, un silencio que pesaba sobre ellos, que exponía la desnudez de sus motivaciones, que les obligaba a escuchar el eco de su propia mezquindad. En ese silencio se dieron cuenta de que ya no tenían ningún poder sobre él, ni siquiera el poder de provocar su ira. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, casi un susurro, pero cada palabra era tan afilada como un trozo de hielo. «Ustedes no me perdieron», dijo, mirando a Marcos directamente a los ojos. «Ustedes me vendieron. La única diferencia es que calcularon mal el precio de venta. Creían que mi amor y mi legado valían 4 millones, y se equivocaron». Luego, su mirada se posó en Sofía, cuya mano todavía flotaba patéticamente en el aire. El hombre al que llamaban papá murió para mí el día que lo subieron a ese coche para encerrarlo. Yo soy Arturo, el custodio de la memoria de Clara, y ustedes son simplemente dos extraños que se han equivocado de dirección. No había odio en su voz, solo una finalidad absoluta, el sonido de una puerta de acero cerrándose para siempre. Les dio la espalda, un gesto de indiferencia final que fue más cruel que cualquier insulto. Mientras se alejaba, añadió por encima del hombro una última verdad, una daga de seda que se deslizó directamente en el corazón de su narcisismo. Su herencia, el dinero por el que sacrificaron todo, está ahora financiando el primer refugio de la Fundación Clara. Decenas de ancianos tendrán un hogar digno gracias a su avaricia. Al menos su traición ha servido para crear algo bueno en el mundo. En ese preciso instante,
un sedán alemán de lujo, de un color negro tan profundo que parecía absorber la luz del sol, se detuvo silenciosamente junto a la acera. No era un coche ostentoso como los que ellos solían conducir, sino un vehículo que susurraba elegancia y poder real, no prestado. El doctor Méndez bajó del asiento del copiloto y abrió la puerta trasera para Arturo con un gesto de profundo respeto. Arturo caminó hacia el coche sin mirar atrás ni una sola vez. No les dedicó una última mirada de triunfo ni de desprecio. Para él ya no existían. Se habían convertido en ruido de fondo, en una nota discordante de un pasado que ya había sido superado y archivado. Eran irrelevantes, y esa era la forma pura y devastadora de la derrota. Se acomodó en el asiento trasero de cuero, y la puerta se cerró con un sonido sólido y hermético, sellando el exterior, sellando su pasado fuera de su vida. El coche se puso en marcha con una suavidad impecable, alejándose de la acera donde Marcos y Sofía permanecían congelados, como estatuas de sal que conmemoran una ciudad de codicia destruida. A través de la ventanilla trasera, sus figuras se hacían cada vez más pequeñas, 2 puntos insignificantes en el paisaje de una vida que continuaba sin ellos. Arturo no los miraba. En su lugar, sacó de su bolsillo un pequeño marco de plata con una fotografía de Clara, joven y sonriente. Acarició el cristal con el pulgar. Su verdadera herencia, su único tesoro. Abandonados en la acera, el frágil vínculo entre los hermanos se rompió por completo. «Todo esto es culpa tuya», siseó Marcos, volviéndose hacia Sofía. «Con tus estúpidas ideas del lar dourado». Ella le devolvió la mirada, sus ojos llenos de veneno. «¿Mi culpa? Fuiste tú el que no podía esperar por ponerle las manos encima al dinero, tú y tu estúpido deportivo». Su alianza, forjada en la codicia compartida, se disolvió en un charco de recriminaciones mutuas en cuanto el premio desapareció. Mientras el sedán se perdía en la distancia, el narrador podría explicar que Arturo no se dirigía a un almuerzo de negocios ni a un club de campo. Se dirigía a la ceremonia de colocación de la primera piedra del Hogar Clara, el primer refugio de su fundación. No se estaba vengando viviendo bien, se estaba vengando haciendo el bien, transformando la oscuridad que le habían arrojado en una fuente de luz para otros. La verdadera justicia poética no fue dejarles sin dinero, fue demostrarles que el dinero nunca había sido la verdadera fuente de poder. Su castigo final no fue la pobreza material que ahora enfrentaban, sino la absoluta y eterna irrelevancia. Habían luchado con uñas y dientes por un lugar en el testamento de su padre, solo para descubrir que habían sido borrados por completo del testamento de su vida. Y esa era una bancarrota del alma de la que nunca, jamás se recuperarían. La caída de Marcos y Sofía fue tan rápida como brutal. Su universo, construido sobre la apariencia y el desprecio, se desmoronó, no por un revés del destino, sino por el peso de sus propias decisiones. La noticia de su desheredación y desahucio se extendió por los círculos de la alta sociedad con la velocidad de un incendio, convirtiéndolos en parias de la noche a la mañana. Los amigos que antes adulaban su éxito ahora cruzaban la calle para evitarlos. Descubrieron de la forma más amarga que la lealtad en su mundo era un bien de lujo que ya no podían permitirse. Aprendieron demasiado tarde que la arrogancia es un préstamo a corto plazo con unos intereses impagables. Se creían los arquitectos de un plan maestro, depredadores en la cima de la cadena alimentaria, sin darse cuenta de que su propia codicia los había convertido en las presas más fáciles. Subestimaron a su padre, no porque fuera débil, sino porque ellos eran ciegos, deslumbrados por el brillo del oro, hasta el punto de no poder ver la trampa mortal que se cerraba lentamente a su alrededor. Esta historia, en su esencia, no trata sobre el dinero, sino sobre el verdadero significado de la riqueza. Marcos y Sofía la medían en sedanes alemanes, trajes de corte italiano y activos líquidos. Arturo, en cambio, la encontró en el recuerdo del aroma de su esposa, en la dignidad de su hogar y en la promesa silenciosa que le hizo en su lecho de muerte. Al final, los 2 hijos perdieron un patrimonio que nunca valoraron realmente, mientras que su padre protegió un tesoro que el dinero jamás podría comprar. La victoria de Arturo nos enseña una lección poderosa sobre el carácter. Su estoicismo no era pasividad, sino una armadura. Su silencio no era rendición, sino la calma de un general que observa el campo de batalla desde una posición elevada,
esperando el momento preciso para su contraataque. En un mundo que a menudo confunde el ruido con la fuerza, Arturo demostró que la verdadera fortaleza reside en la paciencia, la inteligencia y la inquebrantable lealtad a los propios principios. La justicia, en este caso, no fue solo ciega, sino poética. Marcos y Sofía intentaron arrancar a su padre de su santuario para liquidarlo, y como consecuencia perdieron sus propios refugios dorados. Ansiaban la aprobación de una sociedad superficial, y su castigo fue una humillación pública y espectacular. El universo no les devolvió simplemente el golpe, les obligó a mirarse en un espejo roto que reflejaba la fealdad de sus propias almas. Y quizás la mayor de las ironías es que su traición no se evaporó en el vacío. La energía oscura de su avaricia fue transmutada. El dinero por el que sacrificaron a su padre ahora sirve para construir un refugio para otros padres olvidados. La Fundación Clara se convirtió en el legado inesperado de su mezquindad, una prueba viviente de que incluso de los actos más viles pueden hacer algo bueno, aunque los artífices de ese bien nunca lleguen a disfrutar de su redención. Arturo no encontró alegría en la ruina de sus hijos, solo la sombría satisfacción de haber hecho lo correcto. Perdió a su familia, pero salvó su integridad y honró la memoria de su esposa. Demostró que el verdadero hogar no es la estructura de ladrillo y cemento, sino el espacio donde nuestra dignidad reside intacta y es respetada por encima de todo. Un recordatorio de que al final del día solo nos poseemos a nosotros mismos. Porque la codicia construye castillos de arena, hermosos pero frágiles, destinados a ser barridos por la primera marea de la verdad. El amor, el honor y la lealtad, sin embargo, construyen fortalezas de roca, capaces de resistir cualquier tormenta, cualquier traición, cualquier paso del tiempo. Marcos y Sofía perdieron su castillo. Arturo defendió su fortaleza. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras una traición así? ¿Tendrías la sangre fría para esperar el momento justo para la justicia? Deja tu opinión en los comentarios, porque los leemos todos. Si te ha gustado ver cómo se hacía justicia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia de giro inesperado que ya aparece en pantalla.